¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el Rey de Gloria, Hijo del Dios viviente, no solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en bien humano. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey. Buenos días. Buenos días. Nos ponemos de pie, vamos a comenzar cantando Él me hizo para alabar su nombre. Podemos tomar asiento. Ahora viene nuestro hermano Diego a darnos la lectura. Buenos días. Buenos días. Bueno, creo que estamos todos bastante despiertos, aunque hubo un cambio de hora y muchos lo hemos sentido, ¿no? Pero hay otros hermanos que ya han advertido del cambio de horario y gracias a Dios creo que estamos todos, ¿no? Que nadie se le ha pasado la hora, así que es una gran bendición. Bueno, como vamos a leer Salmo capítulo 119 del 65 al 72. Si no tienes Biblia y quieres una Biblia, también nosotros, la iglesia, te puede regalar. Aprovecha que es gratis, en muy pocos sitios ya
se regalan las cosas. Así que para nosotros es un regalo que queremos hacer para ti. Si no tienes Biblia, habla con el pastor, con algún miembro de la iglesia, que te la van a regalar. Si quieres que te la dediquen, un autógrafo, lo que tú quieras. También lo podemos hacer, ¿sabes? Así que los versículos estarán en la pantalla. Damos gracias a Dios por estar juntos hoy aquí reunidos, y es una gran bendición poder estar aquí. Hay hermanos que quizás por motivo de trabajo no están aquí presentes, pero bueno, de alguna u otra manera ellos también quizás luego escucharán lo que es el mensaje. Vamos a leer el capítulo de Salmo. Dice así: Bien ha hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como el sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprendas tu estatuto. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Que Dios guíe al pastor Justin en esta mañana, sobre todo a poder desarrollar su palabra, que es verdadera. Independientemente de aquellos consejos que nosotros podamos darte como hermano, pero hay una verdad que siempre va a prevalecer, que es la palabra de Dios. Así que todo lo que nosotros podamos decir en esta mañana sea basado en la palabra de Dios, que es su verdad. Así que oremos en esta mañana. Padre, gracias te damos por este día que tú has creado para cada uno de nosotros, incluso en las dificultades que vivimos, en los tiempos que pasamos, tú estás en medio de ello. Te pedimos, Señor, que tú por medio de tu palabra nos guíes, nos instruya. Hay a veces, Señor, que no entendemos, hay a veces que no creemos, pero tú permaneces fiel, tú sigues a nuestro lado. Gracias por todo lo que tú nos das, incluso por lo que no tenemos. Señor, que hoy podamos alabarte con un corazón sincero, humillado, reconocerte como Dios, como Salvador de nuestra vida, arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, si en lo largo de esta semana, incluso hoy, hemos tenido algunos pensamientos, algunos actos que no son adecuados, Señor. Ayúdanos a ser tus hijos día tras día y a permanecer en tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos ponemos una vez más de pie. Con
nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe, el alma vence, desfallece. Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, y existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad
sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dios al venir a ti para recibir tu palabra fiel, tu verdad, cántala, Señor, y moldéanos a tu imagen. Que la luz de Dios sea vista hoy en hechos de amor y en actos de fe. Ama Dios y cumple, Señor, tus propósitos para tu gloria. Señanos tu obediencia, Señor, humildad real, reverencia a ti. Pruébanos y escudriñanos bajo el resplandor de tu santidad. Danos exaltar que podamos ver tu glorioso amor y tu autoridad. Tu verdad no puede fallar. Líbranos, Señor, de infidelidad. Habla Dios y renuévanos para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe caminamos hoy, tus promesas son mi único sostén. Habla Dios, edifícanos, llena el mundo de tu gloria. ¿Podemos tomar asiento?
Buenos días. Bueno, pues los niños pueden ir a su clase con Grace y con Sonia. ¿Cómo estamos esta mañana? Bien. Como ha dicho Diego, creo que hemos descansado bien, ¿no? Teniendo una hora extra. Espero que sí. Yo sí he descansado un poco mejor. He levantado más con el sol hoy, porque el sol está saliendo más temprano. Y esto me encanta. Bueno, pues como sabéis, estamos en nuestra serie de sermones, enfocándonos en Salmo 119, que se llama No solo de pan, ¿vale? Y hoy vamos a tocar algo que hemos visto antes en esta serie de sermones, en este Salmo, hablando de la aflicción. Pero creo que el salmista está compartiendo con nosotros mucho acerca de la aflicción, mucho acerca de momentos difíciles en su vida, pero de perspectivas diferentes para que vamos aprendiendo cómo tratar con la aflicción en nuestras vidas. Y hoy creo que lo que nos va a enseñar es que la aflicción es nuestra maestra. Entonces, pido que si no has hecho esto antes, que abres tu Biblia que tienes en la mano. Si no tienes Biblia y quieres buscar los versículos en una Biblia física, pues hay Biblias en los asientos, como ha dicho Diego. Pero vamos a abrir nuestras Biblias a Salmo 119 y estamos en versículos 65, hasta versículos 72. Y hemos llegado a esa parte en el estudio que es la novena estrofa, podemos decirlo de esa forma, del Salmo. Recordamos que hay 22 estrofas en ese Salmo y cada estrofa está compuesta de 8 versículos. Y estamos en la novena estrofa en los versículos 65 a 72. Y es la primera, aquí, lo que vemos aquí es que el Salmo está dividido, como he dicho antes, en esos 22 estrofas, y cada palabra en una estrofa empieza, o cada versículo, empieza con la letra de una de las letras del alfabeto hebreo. Perdón, eso ha sido un poco malo de forma de explicarlo, lo siento. Pero aquí estamos en esa porción que está representado por la letra Tet. No sé si lo estoy diciendo bien o no, creo que sí. Y una cosa interesante aquí es que la primera palabra de 5 de los versículos en hebreo es la palabra bueno. Y realmente la letra Tet está relacionado con la bondad, históricamente. Y vemos esta palabra aparece 6 veces en toda esa porción del Salmo, desde el versículo 65 hasta el versículo 72. Gracias. Aparece 6 veces. Y como he dicho, hay 5 versículos que empieza con esa palabra o un derivado de la palabra, ¿vale? De bondad, bueno, mejor, hay cosas así. No en español, sino en el hebreo original. Así que en el versículo 65 dice, bien has hecho con tu siervo. Literalmente, los actos de Dios han sido buenos, es lo que está diciendo. Versículo 66, el salmista ora por buen sentido y sabiduría. En el versículo 68, bueno eres tú y bienhechor. En el versículo 71, bueno es haber sido humillado. Y también en el versículo 72, mejor me es la ley de tu boca. Literalmente, más buena es la ley que el oro y la plata, es más o menos lo que está diciendo. ¿Ves el mensaje de esa estrofa del salmista? Los caminos de Dios son buenos según la palabra de Dios, que es buena
Todo porque Dios mismo es siempre y en toda circunstancia bueno. Voy a repetir esto porque yo sé que ha sido un poco complicado. Los caminos de Dios son buenos según la palabra de Dios, que es buena la palabra de Dios. Todo porque Dios mismo, el mismo Dios de la palabra, es siempre y en toda circunstancia perfectamente bueno. Es la afirmación central de esta estrofa. Pero saber en nuestra mente que Dios es bueno es una cosa. Pero luego dejar ese conocimiento, ese entendimiento, llegar a afectar la forma que realmente vivimos cada día o vivir cada día a la luz de esa verdad, en nuestra experiencia puede ser algo completamente diferente o distinto. La verdad es que saber que Dios es bueno es una cosa, pero vivir así, según esa verdad, es algo completamente diferente y más complicado. La gran contribución de esta estrofa es mostrarnos cómo el Dios bueno nos enseña que Él es bueno y hace el bien en todo momento. No hay ni un momento en que vivimos o en que no vivimos, no hay ni un momento en toda la eternidad que Dios no ha sido bueno. Y lo que es especialmente sorprendente aquí es el instrumento particular que está utilizando el salmista, que está explicando que Dios está usando ese instrumento, esa herramienta, el maestro especial de Dios enviado para enseñarnos cosas, para instruirnos. En esa estrofa, el maestro es la aflicción. La forma en que Dios está instruyendo a su siervo es la aflicción, es la dificultad. Son momentos difíciles en su vida, vamos a verlo. Así que en el versículo 67, el salmista dice: antes que fuera yo humillado, es la aflicción, ¿vale? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. En el versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado, otra vez la aflicción, que ha sido bueno, que he sido humillado, afligido, para que aprenda tus estatutos. La aflicción en sí misma no es algo bueno. No es buena la aflicción en lo que es su esencia, ¿no? Pero el Dios bueno usa la aflicción para enseñarnos que Él es bueno y para obrar el bien eterno en nosotros y para nosotros. ¿Lo entendéis? La aflicción, podemos decirlo de esa forma, es la tortura, no la tortura, tutora, eso. Estaba mezclado con dos palabras, perdón. Tutora de Dios, enviada a la vida de cada uno de sus hijos para enseñarles a andar en los caminos buenos de Dios. Mira conmigo esta porción del Salmo por un momento. No vamos a leerlo ahora mismo, vamos a leerlo a lo largo del sermón, pero tienes que mirarlo, observarlo un poquito. Nota que la estrofa se divide en dos partes. No vemos una división formal puesto en la estrofa por el autor o por el que está publicando la Biblia, pero yo veo una división bastante interesante. En la primera división, en la primera parte de la estrofa, veo los versículos 65 hasta 68, y ahí vemos una enseñanza importante. Él está pidiendo específicamente a Dios que le enseñe
en su vida. Dice, enséñame buen sentido y sabiduría en versículo 66. Enséñame en versículo 68 tus estatutos. Y luego en la segunda parte de la estrofa, en versículos 69 hasta 72, el salmista decide actuar. Hemos visto más o menos esa misma cosa en otros sitios en este mismo salmo, en otras estrofas. Está meditando en su pasado y también en sus compromisos presentes en su vida actual y está renovando su determinación de vivir de la manera que Dios manda. Así que aquí está el bosquejo a la luz de esa división. Primero debemos orar para aprender en la escuela de aflicción, eso va a ser la primera parte. Y en segundo lugar, debemos practicar las lecciones que aflicción enseña. Ora para aprender en la escuela de la aflicción y practica las lecciones que la aflicción enseña. Pero antes que desarrollamos esto, debemos orar. Vamos a orar. Oh Señor, nuestro Dios, Padre Celestial, concédenos gracia bajo la enseñanza de tu palabra para interpretar correctamente las lecciones de la aflicción que nos enseña a nuestra propia vida, para que por la obra de tu palabra en nosotros seamos atraídos a Cristo en todo momento. Descansemos, o para descansar en Él, mejor dicho. Ayúdanos, Padre, a entender bien lo que el salmista nos está compartiendo, para que podamos aplicarlo de una forma fiel y así aprender que la aflicción, aunque parece algo malo en nuestras vidas, realmente tú lo estás utilizando para nuestro bien y para tu gloria. Pues pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues vamos por la primera parte. Ora para aprender en la escuela de aflicción. Ora para aprender en la escuela de la aflicción. Así que aquí nos enseña que debemos orar. Que debemos orar para que aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos a través de la aflicción en nuestras vidas. El salmista ha soportado recientemente sufrimiento, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces en ese salmo, ¿verdad? ¿Estáis conmigo? Sí. Muy bien. Pues, ¿cómo vemos esto en la estrofa en que estamos? Pues, versículo 67, como hemos visto antes, dice, antes que fuera yo humillado, la aflicción, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El salmista ha pasado por una experiencia dolorosa de una aflicción innominada. No tenemos un nombre, no tenemos exactamente lo que estaba pasando, solamente que sabemos que estaba pasando por aflicción. Se ha debilitado, ha sido humillado, está sufriendo en su vida y sucedió, nos dice, mientras que él vagaba. Él vagaba, estaba alejándose de los caminos de Dios. Él estaba vagando como una oveja descarriada, perdida y expuesta a todo tipo de peligro, apartada de redil. Entonces, él estaba en una situación en su vida, apartado de los caminos de Dios, y así estaba andando cuando llegó la humillación, cuando llegó la aflicción. Se había desviado del camino de la fidelidad y obediencia al Señor, y luego, en medio de su retroceso, fue afligido. Y esas aflicciones lo trajeron de regreso al rebaño, de vuelta a lo que es arrepentimiento en su vida. Como dice el versículo, antes que fuera yo humillado, pues antes que fue humillado por la aflicción en mi vida, descarriado andaba. Yo estaba lejos de los caminos de Dios, no estaba en la protección de obediencia a Dios. Y luego dice, mas ahora
guardo tu palabra. Hace el mismo punto que vimos hace un momento en el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. Ha sido bueno que he pasado por esa humillación. Ha sido bueno que he pasado por esa aflicción en mi vida. ¿Por qué? Para que aprenda tus estatutos. La forma del verbo hebreo en el versículo 71, haber sido humillado, indica que fue actuado por otra persona o por una fuerza, por algo fuera de sí mismo. Eso podría significar que fue afligido de los oponentes que tienen los malvados hostiles que lo rodean. Los llama aquí los soberbios y lo ha hecho mención de ellos en otras estrofas de ese salmo. Pero sea cual sea la causa próxima de su sufrimiento, creo que debemos concluir en el contexto que vemos aquí, que el agente último de su aflicción aquí es realmente Dios mismo. Que Dios mandó, o por lo menos dejó pasar aflicción en su vida para llevarle a tomar una decisión. Dios, en su providencia, lo afligió. Dios ha permitido que la aflicción entre en su vida para ser un maestro que lo instruya, le enseñe y lo lleva de vuelta a la obediencia a la palabra de Dios. Él aprendió los estatutos de Dios, no solo intelectualmente ahí en su cerebro con los conceptos de Dios, los aprendió en su corazón y en la práctica, en su experiencia bajo la dolorosa enseñanza de la aflicción. Es lo que hace la aflicción muchas veces en nuestras vidas. Pues entendemos los conceptos bíblicos, entendemos quién es Dios, pero luego Dios deja la aflicción venir a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Él puede apoyarnos, coger lo que está aquí arriba en la mente, en el cerebro, y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Leí un artículo de la semana pasada sobre, no sé si utilizáis el nombre así, ruibarbo. ¿Conocéis lo que es, no? No sé si es una planta, es una verdura, que es un poco amargo, tiene acidez, más o menos es así de largo, empieza verde y luego se cambia de color a rojo, algo así, ¿no? Pero estaba leyendo ese artículo porque es muy interesante. El artículo trata sobre cómo cultivan ruibarbo en Yorkshire, Inglaterra. Yo sé que no es España, lo sé. Es un poco complicado tener un cultivo de ruibarbo aquí en España porque necesita temperaturas más bajas, tiene que estar en otros sitios, no aquí en el sur, si no estamos controlando bien el lugar donde está creciendo. Pero está enfocado en cómo está cultivando ruibarbo. ¿Hay otro nombre para esto? ¿Lo conocéis, no? Sí. Ruibarbo, vale, ok, pues voy a usarlo. En Yorkshire, England, estaba hablando de esto, y tiene una técnica especial que es muy interesante. Verás, durante los primeros años el ruibarbo crece afuera, bajo el sol, como una planta normal, como cualquier otra cosa. Pero luego, cuando las plantas están listas, son trasladadas a un cobertizo de cautivo completamente sin vida. No hay luz, no hay nada. En ese ambiente oscuro y caluroso, porque ahí están controlando la temperatura, las plantas se ven obligadas a crecer rápidamente. Crecen más de 3 centímetros al día. Eso es mucho para una planta, ¿vale? Estirándose hacia el cielo en busca a la luz. Es lo que está causando ese crecimiento. Según el artículo, esta maduración acelerada
hace que las células se dividen tan rápido que puedes incluso escuchar cómo los brotes y tallos crujen dentro de esos cobertizos. Es muy interesante. El artículo añade, la luz no puede tocar las plantas en esta etapa de su vida. ¿Por qué? Porque ya que reactivaría la fotosíntesis, resultando en un ruibarbo mucho más amargo. Entonces, es la forma en que realmente están cultivando ruibarbo ahí en esa zona en Inglaterra. Creo que es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en el sufrimiento. Estamos creciendo como normal y dice, pues ahora vamos a hacerlo más rápido. Está creciendo como normal, pero tiene que aprender cosas que no puede aprender aquí a la luz del sol del día. Tiene que pasar por unos momentos de sufrimiento, de aflicción, de dificultad en su vida que solamente puede aprender ahí. Sabes que hay lecciones que solamente puedes aprender en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento, en medio de dolor. En el momento oportuno, Él, Dios, te sumerge en la oscuridad de la aflicción, lo hace para fortalecerte y crecer en buscar la luz de su gracia, de forzarte a buscar realmente a Él. A veces Dios nos deja en la oscuridad de nuestros sufrimientos, pero lo hace para endulzar la cosecha en nuestra vida cristiana, mientras aprendemos con mansedumbre y confiar en Él cuando no entendemos, cuando no sabemos por qué, ni qué está sucediendo realmente o cuál es el propósito de Dios en todo esto. Entonces, para el ruibarbo, si toca el sol para hacer el crecimiento más fácil y menos doloroso para la planta, podemos decirlo de esa forma, pues la cosecha sale muy amarga. Y la misma cosa pasa en nuestras vidas. Lo que Dios busca es dulzura, humildad, mansedumbre, que solamente Él puede cultivar muchas veces en los momentos difíciles en nuestra vida. La aflicción ha sido la maestra del salmista. La prueba de la fe es para hacernos más semejantes a Cristo. Tus sufrimientos te han hecho humilde, manso, tierno, paciente y amable. Te pareces más al siervo sufriente del Señor, despreciado y rechazado por los hombres. Te asemejas más al varón de dolores experimentado en quebranto. Si nosotros pasamos la vida sin sufrimiento, pues ¿cómo podemos realmente parecer como nuestro Cristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, quien sufrió en nuestro lugar? El sufrimiento te ha hecho más como Jesús. Esa es su función. La aflicción es para tu santificación. Pero espera un momento. Podrías decir, pues Pastor Justin, conozco a algunas personas para quienes esa aflicción no ha sido su experiencia, o que ese proceso de santificación que ha sido para su bien no ha sido su experiencia en absoluto. No estaban descarriándose y luego vino la aflicción y luego y en lugar de arrepentirse se alejaron aún más en vez de acercarse a Dios. Ellos no recibieron la aflicción como debería ser. El sufrimiento parece haber endurecido su corazón. Los han dejado desilusionados, cínicos, hostiles y rebeldes. Entonces nuestra pregunta debe ser, ¿qué marca la diferencia?
que marca la diferencia en que la aflicción lleva a cabo el plan de Dios en nuestras vidas para nuestra santificación, entre esto y una persona endurecida, con un corazón desilusionado, con pensamientos cínicos y hostiles y rebeldes contra Dios. Porque el mismo sufrimiento en la vida de una persona se convierte en la ocasión de su decadencia espiritual, y en la vida de otra, en la ocasión de su arrepentimiento y su renovación espiritual. ¿Qué marca la diferencia? Vamos a notarlo. Vamos a mirar a lo que es el bosquejo que podemos ver en esa primera estrofa de 65 hasta 68. La Biblia dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El salmista comienza en el versículo 65 con una declaración de que Dios ha obrado de una forma buena con él. Literalmente, que Dios ha hecho el bien para él. Y luego, en el versículo 66, le pide a Dios que le enseñe. Así comienza la estrofa. Ahora mira al versículo 68 y observa cómo termina esta primera parte de la estrofa. Termina de la misma manera que empieza, como comenzó, el salmista va a terminar esa parte de la estrofa. Dice: bueno eres tú y bienhechor. Y luego, igual que antes, le pide al Señor que le enseñe sus estatutos. ¿Lo veis? ¿Lo veis claramente? Claro, es lo que está haciendo el salmista. Y entre esos dos puntos vemos el versículo 67, que dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuál es el mensaje que vemos ver en esta parte de la estrofa, de esa primera parte? Él rodea o enmarca su reflexión sobre la aflicción, sobre el sufrimiento en su vida, con meditación en la bondad de Dios. Hacer eso lo ayuda a ver su sufrimiento no como castigo, sino como instrucción. No como los golpes crueles de un enemigo, sino como la corrección amorosa de un padre. El salmista se estaba predicando a sí mismo, a su corazón. ¿Qué estaba predicando? Dios es siempre bueno y siempre bueno es Dios. Y con ese conocimiento firmemente puesto delante de sus ojos, observa cómo ora. Mira de nuevo al versículo 66 y presta especial atención al orden, porque creo que es importante para ayudarnos a responder a la pregunta: ¿cómo puede asegurarme de que mi sufrimiento sea productivo, para mi crecimiento espiritual? Versículo 66 dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Observa lo que dice: enséñame buen sentido y sabiduría para que pueda observa lo que no dice, he olvidado decir no, ¿vale? No dice esto: enséñame buen sentido y sabiduría para que pueda creer en tus mandamientos. No dice esto. No está pidiendo a Dios que se explique y luego, si Dios viene a él y le ofrece una explicación que él considere satisfactoria, entonces podría estar dispuesto a creer en la palabra de Dios. No es así.
no es lo que está diciendo. El salmista está pidiendo sentido y sabiduría porque ya había creído en la palabra de Dios. Comienza desde una postura de fe. Él comienza de esa postura de fe, fe en Dios, fe en su bondad, fe en las Escrituras, y luego confiando en Dios, creyendo su palabra, pide ¿qué? Entendimiento, sabiduría. Es el famoso lema de Anselmo, credo ut intelligram. Creo para entender. Es lo que significa esto. No creo porque entiendo, creo y al creer busco en ti entendimiento. Tengo fe en ti, Dios, y porque tengo fe en ti, enséñame tus estatutos, enséñame sabiduría o dame sabiduría. La fe no depende de que Dios se explique primero. La fe es la base necesaria para llegar a comprender a Dios y sus caminos. Si no empieces con la fe, pues no vas a llegar a creer en Dios. No vas a llegar a lo que es el entendimiento divino que solamente su palabra puede enseñarnos. Sin ella, sin fe, estaremos ciegos, sin poder ver lo que Dios quiere enseñarnos. El salmista no busca a Dios o no busca de Dios explicación, sino él cree que Dios es bueno y por eso dice, pues dame sabiduría. Quiero entender aún más, no para creer, porque ya creo. Quiero entender lo que estás haciendo, porque creo completamente de ti. Es la misma cosa que vemos en Santiago, capítulo 1, versículos 2 a 6. Todo empieza con fe, todo empieza con confianza en Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Qué está diciendo Santiago? Pues debe ser algo gozoso que estáis en aflicción. ¿Por qué? A ver, dice, sabiendo que la prueba de ¿qué? ¿Qué es lo que dice? De vuestra fe. ¿Dónde está empezando Santiago? ¿Dónde? Con la fe, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida, ¿con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago nos está diciendo, mira, si realmente vamos a entender, si vamos a tener sabiduría, si vamos a entender qué está haciendo Dios en nuestras vidas, si vamos a crecer en esos conceptos de paciencia y tener esa paciencia completa en nuestras vidas y que seamos perfectos y cabales y no faltara nada, todo empieza ¿con qué? Con fe. Con fe. Pero también Pablo dice la misma cosa, Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5, dice, justificados pues por la fe, empezando con la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, otra vez empezando con la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vale, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las ¿qué? Tribulaciones. ¿Quién está gloriando en las tribulaciones? Pues Pablo está diciendo esto.
Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Está reflejando lo que hemos visto en Santiago, ¿verdad? Produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cómo sufrir bien? ¿Cómo puedes asegurarte que lo que son los propósitos de Dios van a ser llevados a cabo en tu vida para el bien, para tu bien y para su gloria? Si la aflicción es tu maestra en este momento, buscando impartir lecciones dolorosas en tu vida ahora, ¿cómo puedes asegurarte de aprender de la enseñanza o lo que está enseñando la aflicción? Te mantienes firme en la inquebrantable bondad de Dios, quien hace que todas las cosas que les ayudan a bien, eso es lo que conforme a su propósito son llamados. Confiando que Dios es bueno en todo momento, en todo aspecto. No hay ni un momento en tu vida, ni en toda la eternidad, que Dios no ha sido bueno y el bienhechor. Pues vas a ver que las aflicciones ahora tienen propósito, que las aflicciones son para ti una herramienta para tu perfeccionamiento. ¿Y sabes lo que debes hacer cuando ves a Dios y las aflicciones de esa forma? ¿O ves las aflicciones a través de la lente que Dios es bueno siempre? Ahora puedes pedir, enséñame. Enséñame en ese momento lo que debo aprender en esta aflicción. En este momento tan complicado en mi vida, en ese momento en que estoy en ese cobertizo, sin luz, con mucho calor, estoy muy incómodo, no estoy disfrutando nada de estar aquí, pero yo sé que tú me tienes aquí porque tengo que crecer, tengo que avanzar en ese proceso de santificación en mi vida. Busca a Dios porque es bueno y pídele lo que Él quiere enseñar a ti por medio de su palabra. Entonces debemos orar para aprender en la escuela de aflicción. Cuando tú ves una dificultad venir a tu vida, la oración no debe ser quítame esto, debe ser enséñame lo que tengo que aprender. La segunda parte de la estrofa. Practica las lecciones que la aflicción enseña. En segundo lugar, necesitamos practicar las lecciones que la aflicción nos enseña. Una pregunta. ¿De qué sirve aprender una lección sin ponerlo en práctica? ¿Quién lo ha dicho? ¿Francisco o Antonio? ¿Quién ha sido? De nada. No sirve de nada una lección que no hemos puesto en práctica. ¿Verdad? Claro. En los versículos 69 a 70, notarás que el salmista alterna entre la descripción de sus opositores, de sus enemigos, y también su comportamiento en el momento de aflicción, y la forma en que él mismo se comporta, ¿vale? Enfocamos primeramente en versículo 69. Si podemos mantener el versículo ahí en la pantalla para que podamos mirarlo. La primera parte dice, contra mí forjaron mentira los soberbios. Los soberbios lo entendemos quiénes son, gente que piensan más alto de sí mismo, gente que piensa que conoce mucho y realmente no saben nada. Gente que no están de acuerdo con la palabra de Dios, piensan en sí mismo en vez de otras cosas. Si tiene una prueba, si tiene un problema en su vida, si tiene una pregunta, no busca a Dios, sino que busca su propio entendimiento, su propia lógica, su propio razonamiento. Esos son los soberbios. Y son esa gente que están ahí
y están haciendo algo interesante. Dice, contra mí forjaron mentira los soberbios. Hay pocas cosas más dolorosas en realidad que la calumnia, que es lo que es la mentira contra una persona, que la calumnia de tu carácter. Y pocas cosas, hay pocas cosas ante las cuales nos sentimos más impotentes y también inadecuados para enfrentar. Y lo que el salmista está diciendo, que están forjando, me encanta esa imagen que nos está compartiendo. ¿Qué significa forjar algo? ¿Qué es? Trabajarlo, ¿vale? ¿Qué más? Construir, ¿vale? Cuando estamos hablando de una pared y estamos forjando la pared, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un constructor aquí, venga. Para forjar, formarlo, pero también poner como una capa, una cobertura. Algo forjado es algo construido con estructura y que también estamos poniendo como un tipo de superficie para terminarlo. Entonces, claro, fortalecer también. Entonces, estos soberbios están construyendo y poniendo algo que parece terminado y perfecto, que realmente es una mentira contra el salmista. Pero observa cómo responde el salmista en la segunda mitad del versículo. Versículo 69 dice, contra mí forjaron mentira, los soberbios lo construyeron esa mentira contra mí. Y su respuesta es, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Ellos se caracterizan por mentiras. Y el salmista se caracteriza por una fidelidad sincera a la palabra de Dios. Una vida moldeada por la Biblia. Vida con integridad y honestidad conforme a la palabra de Dios. La mejor respuesta a una mentira en tu vida o que está acusando a tu vida es una vida marcada por la verdad. Una vida marcada por lo que dice Dios en su palabra. O también podemos mirar al versículo 70 y vamos a dejar ese versículo en la pantalla. La primera parte dice, se engrosó el corazón de ellos como sebo. Es una imagen un poco gráfica, ¿verdad? En realidad es un poco repulsiva, porque ¿qué es el sebo? ¿Alguien? La grasa, ¿no? Pero es una grasa que pesa, es que tiene consistencia. No estamos hablando de la grasa ligera que se licua fácilmente, no, estamos hablando de grasa, una masa muy fuerte de grasa. Es una imagen gráfica y repulsiva, y creo que con intención. Recuerda que en las escrituras hebreas el corazón, que es el enfoque aquí de esa primera parte, que el corazón engrosó el corazón de ellos como sebo, que su corazón estaba así dura, con esa grasa, con esa capa que está aislando o que funciona como una protección, entre comillas, no es protección, ¿vale? De un corazón. Pero recuerda que en las escrituras hebreas el corazón no es solo el centro de las emociones, sino también de la personalidad, del ego, de la intelectualidad, el afecto y la voluntad. Realmente es todo conjunto. Es tu yo más profundo, podemos decirlo de esa forma. Es el verdadero tú. Y está diciendo que estas personas, los soberbios, que están forjando esta mentira contra el salmista, estas personas son insensibles como la grasa. Como esa grasa dura que está ahí con una capa, con una masa muy, muy dura, ¿no? En el núcleo de esas personas, de su personalidad, de su entendimiento, de su intelectualidad, de su personalidad, de su voluntad, su afecto, sus emociones, en el centro de esas personas es un corazón así dura con esa grasa, que es insensible, que no es penetrable.
son indiferentes, impermeables, despreocupados. Pero observa el contraste en la segunda mitad del versículo 70. Pues el salmista dice acerca de ellos, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Ellos son insensibles. Y el salmista está diciendo, yo me deleito en tu ley. El salmista se deleita en ella, ama la Biblia. Ahora mira tu propio corazón por un momento. ¿Te describen estos dos relatos? Soberbio, montando escándalos contra las personas con quienes no estás de acuerdo. ¿O tienes en tu centro de tu ser un corazón engrosado por ese sebo, esa grasa? Y no estás sensible. Eres impermeable en cuanto a la palabra de Dios. Te provocan los cristianos sinceros y las afirmaciones del evangelio cristiano, de modo que siempre te estás quejando de los creyentes serios en tu vida. ¿Es tu corazón insensible como la grasa, impenetrable, indiferente, despreocupado por el llamado de Jesucristo que te ha estado llamando a la fe en el evangelio? Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fue hecho pecado para que en Él podamos ser la justicia de Dios. Un gran intercambio. Que Él toma nuestro pecado y nosotros recibimos su santidad. ¡Qué gran intercambio! Toda la culpa de nuestro pecado, toda nuestra hostilidad, todo nuestro odio, todo nuestro orgullo, nuestra lujuria, nuestra codicia, todo nuestro pecado fue puesto sobre Cristo. Y Él lo pagó por completo en la cruz. Y Él ofrece a cualquier persona que lo acepte a cambio su propia justicia inmaculada, perfecta, como una túnica blanca sin mancha para cubrir la inmundicia de nuestros pecados. ¿Has escuchado al Señor suplicarte en la predicación del Evangelio tal vez y otra vez, tal vez por años? Has estado aquí en la iglesia y no ha penetrado a tu corazón, no ha entrado en tu corazón el mensaje del Evangelio. O quizás llevas poco tiempo aquí con nosotros y poco tiempo escuchando el Evangelio, pero estás escuchando al Señor llamándote decir, ven aquí, ven a mí, porque yo te puedo ofrecer algo que no vas a conseguir en ningún otro sitio. No tardes más. Ven a Jesús hoy, culpable y sucio, y pídele que te limpie y que te lave de todos tus pecados. Eso es el intercambio que Dios te ofrece. ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no quiere aceptar esto? Pues los que tienen el corazón así de duro, de la grasa, que son insensibles, los que están siempre intentando construir mentiras para que no deben creer en lo que están diciendo la gente que están predicando la palabra de Dios. ¿Quién no quiere este intercambio que Dios le está ofreciendo? Todo mi pecado a cambio de las vestiduras de su propia justicia. Pero tal vez no aceptes. Tal vez no estés escuchando. Su oferta de misericordia simplemente ha rebotado y ha quedado sin ser oída. Tu corazón es insensible como la grasa. Qué terrible condición de tener un corazón insensible. Pero vemos una cosa diferente en el salmista. ¿Cómo ha sido que el salmista podía estar ahí rodeado de enemigos, de sufrimiento,
de la gente que están tratando con él así, de gente que no quieren escuchar ni la palabra de Dios, ¿cómo puede ser que él respondió de una forma diferente? Vemos su actitud en el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, afligido, para que aprenda tus estatutos. Es tan receptivo. Su corazón se ha ablandado porque la aflicción ha sido su maestra. En todos sus sufrimientos ha buscado el Señor, por lo menos en este momento en su vida. Ha clamado por misericordia, se ha vuelto hacia la palabra de Dios y no se ha apartado de ella. Y todo ha caminado a Él. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. Su corazón una vez fue endurecido, malvado, insensible, ahora es sensible, receptivo, es un corazón de carne, no es un corazón de grasa, de ese sebo que es insensible, ahora es de carne y recibe lo que Dios quiere enseñarle. Y ahora se deleite en la santa palabra de Dios. No sabemos exactamente cuándo fue la primera vez que realmente penetró la palabra de Dios en su corazón para que él podía responder diciendo, pues claro que sí, quiero este intercambio. Pero lo que podemos ver en él es que aceptó el mensaje, que recibió lo que estaba predicando Dios en su palabra y fue tan receptivo. Para que cuando llegó a ese momento de dificultad en su vida, de aflicción, de humillación, podía escuchar lo que Dios tenía que enseñarle a través de las aflicciones en su vida y que estaba dispuesto a vivir según esas enseñanzas. C.S. Lewis dice: podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste a ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El salmista había estado aprendiendo en la escuela de la aflicción, de modo que cuando fue oprimido por otros, cuando él fue tratado de esa forma, él confió en Dios. Cuando otros no respondían al llamado de Dios, él lo hacía. Él puso en práctica lo que aprendió. En el versículo 72 nos muestra que cuando otros buscaban doctrinas y evangelios falsos, él estaba contento con su fe en Dios y en su palabra. Versículo 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que ¿qué? Que millares de oro y plata. Hay algunos que afirman ser cristiano y que enseñan un evangelio falso. Hemos estado hablando de esa falsa doctrina, ¿no? Ese evangelio falso la semana pasada. Pero hay algunos que dicen que son creyentes y que enseñan que ese evangelio falso de salud, riqueza y prosperidad, piensa que tener a Jesús es el camino rápido hacia miles de piezas de plata y oro, montón de dinero, casas, coches, cualquier cosa que tu corazón desea, pues puedes conseguirlo a través de Cristo. Pero es una mentira. Y el salmista, cuando ve esa doctrina, que no es algo nuevo de nuestro día, que ha sido desde el principio, la gente buscando la prosperidad en su vida de formas que no marca a Dios en su palabra. El salmista, a ver esto, en medio de esas pesadas aflicciones, el salmista ha descubierto dónde se encuentra la verdadera prosperidad. No en el dinero, no en las casas, no en la salud, no en la riqueza, no en tener
a mucha gente que puedes influenciar. Él se encontró la prosperidad en la palabra que sale de la propia boca del Señor, de Dios mismo. Él sabe si realmente voy a tener una vida de prosperidad. Tengo que guardar lo que dice Dios en su palabra. Y no es una forma de conseguir dinero. Realmente, si buscas a Dios en su palabra, quizás vas a pasar toda tu vida sin dinero. Te lo digo. Pero que nunca vas a faltar nada. Porque Dios te da exactamente lo que necesitas. En ese momento el salmista está diciendo, pues mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. No me importa esas cosas. Esas cosas son nada en mi vida. No importa si tengo dinero o no, tengo a tu palabra y en ella confío. La palabra de Dios se ha convertido en su gran tesoro, tan precioso. Por supuesto, es tan precioso debido a aquel a quien nos llevó al verdadero tesoro, la perla de gran precio, el mismo Señor Jesucristo, el Dios mismo, el Todopoderoso. La palabra de Dios nos enseña quién es y cómo podemos vivir una vida digna del sacrificio que Él hizo mandando a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir por nosotros. Vivir una vida que refleja lo que Él dice. Tenemos que realmente orar. Orar para aprender las lecciones que la aflicción quiere enseñarnos, pero también tenemos que ser como el salmista y poner en práctica lo que hemos aprendido en momentos de oscuridad en nuestras vidas. Y sabes que solamente podemos hacer esto si empezamos con el concepto, la idea, la verdad absoluta, que Dios es siempre bueno. Y siempre bueno es Dios. Cuando empezamos con esto, podemos ver con claridad que lo que está en mi vida en ese momento es solamente Dios obrando su perfecta bien en mi vida. ¿Sabes lo que debemos ser? Ser agradecido por la aflicción, porque es el buen regalo de nuestro buen Dios para tu santificación. Si quedas con nada más que esto, creo que he hecho mi trabajo. Sé agradecido por la aflicción es la idea central. Sé agradecido por la aflicción porque es el buen regalo de nuestro buen Dios para tu santificación. Dios no está buscando hacernos daño. Si somos sus hijos, Él manda pruebas, oscuridad, dificultades, aflicción a nuestras vidas, no para que caemos, sino porque Él tiene planes para nuestra vida y tenemos que tomar el siguiente paso de santificación y hay cosas que solamente podemos aprender en la aflicción. Si no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios en ese momento, porque no has confiado en Jesucristo para ser tu Salvador, para perdonarte de tus pecados a través de su sacrificio en la cruz, pues si estás pasando por aflicción, es porque Dios está diciendo, ven aquí, te estoy llamando. Dejar la palabra de Dios penetrar tu corazón. Quita ese corazón de cebo. Deja de intentar construir cosas falsas para que no tienes que aprender de mí, para que no tienes que prestar atención de mí y que no tienes que confiar en mí. Quita esas cosas y presta atención a lo que dice Dios en su palabra. Porque Él también está obrando su perfecta bien
en tu vida en ese momento a través de la aflicción. Quiero compartir solamente 3 observaciones. El primero creo que es lo más fácil. Dios siempre es bueno incluso si no puedes verlo o entenderlo. Como creyentes es muy fácil pasar por momentos difíciles en nuestras vidas y malinterpretarlo, malentenderlo. Y dejar esas aflicciones en nuestras vidas cambiar nuestra forma de pensar en Dios. No buscamos a Dios explicar por qué estamos pasando por la cosa y luego creemos en Él. No, creemos en Él porque Él es bueno y perfecto. Y así podemos ver con claridad lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Dios siempre es bueno, incluso si no puedes verlo o entenderlo. Observación 2. Estoy con problemas con los dedos hoy. Bueno, no solamente hoy, toda mi vida he sido así. La segunda observación. Tu respuesta a la aflicción está directamente relacionada con lo que piensas acerca de Dios. Si no empiezas primeramente con esa bondad de Dios, si no enmarcas la aflicción con la bondad de Dios, tu reacción va a ser de una forma diferente que lo que Dios desea en tu vida. Tu respuesta a la aflicción está directamente relacionada con lo que piensas acerca de Dios. Si Dios es bueno, todo lo que viene a tu vida es para tu bien. Si Dios es el bienhechor, como dice el salmista aquí en la estrofa, pues lo que Él está haciendo en tu vida siempre es para tu bien y para su gloria. Tercera observación. Deberías aprovechar la escuela de la aflicción, porque las lecciones que enseña vienen de Dios y su valor no puede ser calculado. Yo no sé cuántas veces he tenido que pasar por aflicción tras aflicción tras aflicción, porque no estaba dispuesto a aprender lo que Dios estaba intentando enseñarme. Debes aprovechar. No debemos mirar a la aflicción como que algo que tienes que soportar. No, buscar lo que Dios está enseñándote. Pídalo a Dios. Aprovecha de la situación en tu vida. Pues estoy pasando por problemas en el trabajo. Enséñame, Dios, lo que tengo que aprender aquí, para mi vida, para mi santificación y para tu gloria. Estoy pasando una racha muy mala en cuanto a mi salud. Enséñame, Padre, lo que tengo que aprender. Debemos o deberías aprovechar la escuela de la aflicción, porque las lecciones que enseña vienen de Dios y su valor no puede ser calculado. Como os he dicho antes, hay cosas que solamente podemos aprender en ese sitio de oscuridad y calor, ese sitio de incomodidad, donde Dios está deseando que buscamos la luz de su gloria y de su gracia para nuestro bien y para su gloria. Si eres hijo de Dios, Dios no está en el cielo diciendo, pues, a ver, vamos a ver cómo van a reaccionar. No. Dios está diciendo, Margot, ¿estás preparado para esto? Te lo mando. Aprende esa lección. Antonio, ¿estás listo? Yo sé que tú puedes aprender esa lección. Yo tengo un plan maravilloso para tu vida. La aflicción. ¿Para qué? Para que tu fe va creciendo en Él.
para que tú seas más como Cristo en tu vida en ese momento. No somos perfectos y no vamos a ser perfectos en esta vida. Solamente la perfección viene después de esta vida, cuando estamos en la gloria con el Señor, cuando recibimos ese cuerpo glorificado que no está bajo esa carga del pecado. Pero que cada día podemos ser más semejantes a Él, porque estamos aprovechando de las lecciones que Él nos está enseñando, en momentos buenos y en momentos malos. Si tú estás aquí y no eres hijo o hija de Dios, Dios te está llamando. Estás aquí porque Él te está llamando. Debes escuchar el Evangelio. Debes escucharle decir, pues ahora es el momento. Ven a mí. Yo tengo la paz que estás buscando. Yo tengo la solución para tus pecados. Yo tengo el mejor regalo, como hemos hablado la semana pasada, para tu vida, y no es la riqueza, no es la salud, no es ninguna otra cosa, sino es yo mismo, el Dios, hablando. Y quiero ofrecértelo, pero que tienes que pasar por el sacrificio de Cristo. Aceptando esto, tienes los pecados perdonados, recibirás el regalo más grande, más bueno que puedes recibir. La persona de Dios en tu vida, su presencia, su poder y su protección. Debes responder hoy, porque Dios te está llamando. Vamos a orar. Padre, sea gracias por ese tiempo que nos ha dado juntos para enfocarnos en este pasaje. Salmo 119, gracias por esos versículos 65 hasta 72. Que otra vez estamos hablando de la aflicción, pero gracias que el salmista está intentando enseñarnos acerca de las lecciones que la aflicción puede enseñarnos en los momentos difíciles de nuestra vida. Ayúdanos como hijos tuyos ver esa aflicción como un gran regalo que nos estás ofreciendo, un gran momento, oportunidad para ir creciendo en nuestra santificación, en nuestra santidad, sabiendo que no es para hacernos mal, no para hacernos daño, sino solamente para hacernos crecer en la santidad que hemos recibido a través del sacrificio de Cristo. Ayúdanos, Padre, verte como que eres bueno, siempre bueno, y que todo lo que estás haciendo en nuestras vidas es para nuestro bien y para tu gloria. Y te pido, Padre, si hay alguien aquí que nunca ha experimentado esa bondad tuya, que nunca ha escuchado quizás o ha dejado ese mensaje penetrar su corazón para realmente pueda hacer la obra santa que solamente el Evangelio puede hacer en nuestras vidas a través de la aplicación del Espíritu Santo, llamándonos, trayendo convicción. Te pido si hay alguien aquí hoy o que está escuchando en algún sitio que nunca ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y su sacrificio que hizo en la cruz, que hoy sea el día en que realmente confía y que puede empezar a aprovechar de esos momentos de tribulación en su vida, de aflicción, de dificultad, y puede empezar su vida de santificación, esa vida de santidad, la santidad de Jesús sobre esa persona. Ayúdale a ver con claridad que Jesús está ahí llamando, diciendo, ven aquí, ven a mí, porque tú no puedes solo. Tú no puedes por tu buen hacer. Tú no puedes por
el deseo más grande que tengas. Pero que yo, Jesús, sí puedo hacer lo que tú no puedes. Y eso es ofrecer su vida en rescate por la tuya. Te pido, Padre, que hoy sea el día en que esa persona o las personas dejan de intentar y que están dispuestos a solamente recibir ese regalo de salvación que le estás ofreciendo. Te pido, Padre, estas cosas en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a cantar gratitud. No sé qué decir, nada nuevo hay, cómo expresar mi gratitud. Al cantarte a ti, como suelo hacer, terminaré, no tienes fin, y mis manos alzaré, te alabaré otra vez, todo lo que tengo es un aleluya, mucho no es, nada más digno de un rey, mi corazón canta aleluya, aleluya. Te responderé, postrado ante ti, con todo mi ser, te adoraré, y mis manos alzaré, te alabaré otra vez, todo lo que tengo es un aleluya, aleluya, mucho no es, nada más digno de un rey, mi corazón canta
tomar asiento. Ahora viene nuestro hermano Manolo a dar los anuncios y algo más. O no, pero parece que sí. Pues mi reflexión rápida. Pero mi primera pregunta, ¿quién quiere tener aflicción? ¿No escucho? Ah, yo. Debemos decirlo todo. Todos debemos de querer tener aflicción. Pero no es agradable, ¿verdad? No nos gusta en un principio la palabra, porque claro, hablar de aflicción, como lo ha compartido Justin, es un sufrimiento moral, es algo especialmente triste, angustia, y eso no nos gusta. El sufrimiento, la tristeza, la angustia no queremos alegría, queremos fiestas, pero tenemos que pasar por ello. Y se venía como una especie de parábola, de alguna forma, o de explicación de esto. Cuando una persona se está ahogando, pueden surgir las dos cosas, no compartido ya. Te puedes humillar o te puede entrar la soberbia. ¿Y cómo te entra la humillación, la soberbia en ese que te estás ahogando allí en medio del mar? Porque intentarás con todas tus fuerzas primero intentar nadar y venga, yo voy a poder. Entonces viene esa soberbia de decir, yo no me hace falta nada ni nadie, porque yo voy a nadar aquí contra corriente, contra mares, yo puedo con todo. Y me lío ya a nadar, bum, 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 y veo una roca allí a lo lejos, no, voy a ver si llego a aquella roca y así me puedo salvar. Y luego llegas a la roca y viene otra ola y te tira y aquello. O puedes humillarte y decir, ya estoy perdido, no tengo nada más que hacer, ¿no? Pero claro, en toda esa agua está cayéndote los ojos, no ves con claridad, no ves, pues, estás allí ahogándote, no puedes, ¿verdad? Y sin embargo, pues ves algo allí que escuchaste, que hablaron, ese Dios, ¿verdad? Y o pones tu fe, tu confianza plena en ese Dios. Y entonces Dios te va a lanzar ese salvavidas para que te acojas a Él, que es Jesucristo. Y te coges de salvavidas y ya tienes la salvación. Pero te tienes que humillar y dejarte y creer. Primero tienes que tener puesta la fe. Y no en tu propia fuerza, en tu propio carácter. No, yo es que soy una persona de carácter, no me hace falta nada ni nadie. Yo voy a poder. O te acoges a la salvación que te ofrece Dios. Pues así es. Tienes que clamar auxilio, socorro. Tienes que orar a Dios. Ese es de tu clamor. Orar al Señor para que te lance ese salvavidas que es Jesús. Pero lo curioso de todo esto también es que, como lo ha estado compartiendo Justin, es que a través de la aflicción nos va a moldear nuestro carácter el Señor luego. ¿Cómo nos cambia el Señor? Éramos de una forma y a través de esas aflicciones el Señor nos va cambiando nuestro carácter, como hemos visto, ¿no? También versículos que nos ha puesto ahí en la pantalla. Es increíble. Por eso, ¿quién quiere aflicción? Pues primero, si quieres ser salvo, tienes que tener aflicción. Pero es que luego, si quieres que el Señor te cambie y te moldee, tienes que tener aflicción. ¡Qué maravilla! Como aquellos que dicen, me gustaría tener la esperanza que tú tienes. Pues si quieres tener la esperanza que yo tengo, tienes que pasar por la aflicción. Porque la aflicción, hemos leído que produce esperanza. Maravilla. Pero es así. Si queremos que el Señor nos use en su reino, nos use aquí, tenemos que pasar por la aflicción. No hay nadie mejor que pueda ayudar a otro si no ha pasado por la aflicción. ¿Yo cómo te voy a hablar a ti de tu problema si yo no he pasado por el problema? Tengo que haber pasado por la aflicción de ese problema para poderte ayudar. Si no, no voy a entender bien todas las circunstancias. ¿Quién quiere tener aflicción? Yo quiero tener aflicción. Pero pensar también
que nos están observando continuamente, los que están alrededor, y dicen, vamos, vete, ahora cuando esté, anda, ahora estás pasando una mala circunstancia, a ver tu Dios. Y se me viene ese versículo de Job, que también os va a recordar a ustedes. El Señor dio, el Señor quitó, pero sea el nombre del Señor bendito. Cuando estemos ante eso, el Señor unas veces nos da, otras veces nos quita, pero siempre nuestras palabras van a ser que el Señor sea bendito. Pues sí, así es la vida. Pero sabía, hermano, y lo sabemos muy bien, que tenemos una esperanza, porque todas estas aflicciones un día se acabarán. Cuando estemos en el cielo por toda la eternidad con el Señor. Allí ya se acabó la aflicción. Estaremos por toda la eternidad con nuestro Señor, en su presencia y ante su presencia, toda bendición. Y esa es nuestra esperanza gloriosa. Porque también dice el Señor que las tribulaciones producen cada vez más peso de gloria para, o algo así, para Él. Así que bendito sea el Señor una vez más. Muy bien, pues espero que, igual que me ha bendecido a mí también, este tema, como ha sido la aflicción, haya sido de bendición. Y pasamos a nuestros anuncios. Pues ya sabéis que hoy es el último día del mes, así que los jóvenes tienen su encuentro. Y en casa Justin y Grape y estarán comiendo juntos y pasarán un buen tiempo estudiando la palabra del Señor. Y el miércoles, pues, espero escucharos vuestra reflexión. Así que os animo a que estéis aquí el miércoles para ver vuestra reflexión sobre esta predicación hoy aquí y poderla compartir todos juntos. El miércoles a las 7:30. Nuestra ofrenda, como ya sabéis que es habitual, usamos los sobres, los depositamos en el buzón. Para los hermanos Mallorca ponemos Mallorca y si no, para la iglesia, pues ponemos iglesia o no ponemos nada. Y vamos a orar y ahora vendrá Justin que quiere compartirnos una cosita, ¿vale? Pues una oración. Señor y Padre, gracias una vez más, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos humillamos, pusimos fe un día y nos afligiste, Señor, para ver nuestro gran pecado que teníamos, Señor. Qué pecadores éramos, Señor. Y Padre Santo, eso nos humilló tanto que lo único que pudimos pedirte era perdón y tú nos diste de tu gracia, Señor, y de tu perdón, Señor. Gracias, Señor, por esa luz que nos diste ese día, Señor. Y gracias porque hoy podemos decir que somos salvos por tu gloria, Señor, por tu majestuosidad, por tu grandeza, por todo lo que tú has hecho, por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia, por ese don inefable, Señor. Bendito seas tú por siempre, Señor. Y gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has provisto, Señor. Sigue bendiciendo esta ofrenda, Señor, y despídenos con tu paz. En tu nombre, amén. Bueno, pues hoy tenemos el privilegio, como habéis visto, que vamos a hacer un bautismo. Va a ser el bautismo de Gali. Pero antes que venga Gali, quiero compartir con vosotros algo rápidamente, ¿vale? No voy a predicar, ¿ok? En Hechos capítulo 8, si queréis buscarlo, vemos una historia de Felipe y también el etíope, que es un eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, que este hombre se acercó a Jerusalén para pasar tiempo en una fiesta solemne de los judíos. ¿Por qué? Porque estaba buscando a Dios. Y al final de esas fiestas, de esas celebraciones, pues él salió de Jerusalén en camino a casa y se paró en un lugar en el camino y se sentó ahí en su carro de caballo y estaba leyendo una porción de la Escritura porque llevaba consigo una copia de la Biblia o de una porción de la Biblia, ¿vale? Y dice en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, un hombre de Dios, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, pues él obedeció directamente, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Entonces se acercó a este hombre, se acercó al carro y escuché
escuchó a ese eunuco leer de esa porción de la escritura que era Isaías y preguntó a él si entendiese lo que estaba leyendo. Versículo 31 dice, él dijo, yo cómo podré, si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y luego la Biblia dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Y luego pasó un poco de tiempo, continuaron en el viaje Felipe con este hombre y llegaron a un sitio donde había profundidad de agua, un río. Y el eunuco dijo a él, pues, ¿qué es lo que me impide ser bautizado? Y Felipe respondió diciendo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, los dos entraron en el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces lo que vamos a hacer hoy es una cosa que vemos desde el principio de la iglesia. Es una cosa que vemos a Jesús hacer con sus discípulos y es una cosa que vemos a lo largo de lo que es un libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, que es sobre cómo empezó la iglesia primitiva. Entonces, la única cosa que es el requisito para el bautismo es creencia en el sacrificio de Cristo. Tienes que ser salvo para luego ser bautizado. El bautismo no hace nada que solamente predicar de una forma pública que tú has confiado en el Señor Jesucristo. El bautismo no es la salvación, sino es el primer paso de obediencia en tu vida como hijo o hija de Dios. Y hoy quiero presentar a Gali. Gali, si estás dispuesta a venir al frente. Ella ha preparado